Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este momento de oración, de intercesión que nos has permitido. Y sobre todo por este momento de tu palabra, Señor, que va a transformar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias. Ante ti la ponemos y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad sobre cada uno de nosotros. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en 9 de diciembre de 2013. ¿Cómo pasa el tiempo ustedes? Estamos ya en la clase 32 de la reconstrucción de Jerusalén, pero estamos en la clase 11 del libro de Nehemías. Esperamos que el día de hoy terminemos este libro para que el año 2014 comencemos a ver las 12 puertas de Jerusalén en otra dimensión de la que habíamos visto hasta la fecha. Así es que continuamos con el libro de Nehemías, estamos en el capítulo 12 y la palabra de Dios dice así, bueno, del versículo 1 al versículo 26 es el listado de todos los sacerdotes y de los levitas, los porteros y los cantores, de todos los que habían regresado en el primer aliyah. Partimos del versículo 26 en adelante, Nehemías 12, y dice así, estos fueron los días de Joiacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba, para la dedicación del muro. Recuérdense que el muro fue construido ¿en cuánto tiempo? 52 días. En 52 días se lo propusieron y la gracia de Dios obviamente los ayudó. Entonces, ahora es el momento de la dedicación. Y dice así, versículo 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Jeba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Esta era una fecha especial. Iban a dedicar lo que ya habían hecho en 52 días, querían dedicárselo al Señor. Por eso llamaron a todos los sacerdotes, a todos los levitas, y este punto tan importante, y se purificaron. Se purificaron los sacerdotes, los levitas, los cantores, prácticamente todo el pueblo se preparó para la celebración de haber terminado todo y la dedicación a Dios. Y dice el versículo 31, hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Aquí se agota uno con tanto nombre. Y sus hermanos Semaías, Asael, Milalai, Gilalai, Maai, Natalael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Jamanel, y la torre de Amea, y hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Ambos grupos salieron en una forma así, y todos llegaron a centrarse en la puerta de la cárcel. Vamos a ver todo esto. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacín, Maaserías, Miniamín,
Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzir, Joanán, Malquías, Elán y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Isaías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Solo con lo que hemos leído hasta ahorita, en este momento, ¿qué percepción tiene usted de lo que está ocurriendo? Para mí hay una gran celebración en el pueblo. Ajá. Y pues todos están celebrando y están dedicándole al Señor con gozo, con júbilo, con música, con canto, con instrumentos. O sea, hay sacrificios, o sea, está todo el pueblo involucrado en ello. Sí. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Perdón? Están cumpliendo la ley. Están celebrando las fiestas. No, dale, por favor. Se está cumpliendo la ley. ¿Sí? ¿Solo eso? A ver, ¿quién más? Pues se está cumpliendo el orden de Dios y eso ocasionó gozo en sus corazones, ¿verdad? De ver que todo estaba en orden nuevamente, estaban ordenando todo como Dios le había mandado. Está hablando de oficiales, está hablando de los poderosos, está hablando de los pobres, prácticamente todo el pueblo. Diría yo que los tres aliyá que regresaron están juntos porque están celebrando fiestas, están celebrando la palabra y están celebrando los muros. Es el tiempo en el cual se estaba uniendo todos los ministerios y prácticamente Jerusalén había sido levantada. En pocas palabras, dísela ahí en el versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había, fíjese que dice ahí, los había recreado. De alguna manera ellos se sintieron como que fueron levantados nuevamente, estaban muertos. Y la ciudad de Jerusalén, con todo lo que estaban haciendo en este momento, era como que retomaban un nuevo aliento, un nuevo caminar en las cosas de Dios. Bueno, sigamos. Versículo 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias de Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Quiere decir, habían entendido y estaban aplicando todo lo que el Señor les había dicho. ¿Tenían ellos ya conciencia de lo que es el error de no hacer lo que Dios dice? Ahora van a ver ustedes que en poquito tiempo este pueblo comenzó a hacer otra vez lo mismo. No salimos del libro de Nehemías y vamos a ver cómo cuestión de días, o mejor dicho, Nehemías, que tiene que regresar a Antajerjes, cuando regresa nuevamente se viene a topar con un montón de irregularidades. Veamos el orden para entender cómo fueron los dos coros. Estamos viendo las diferentes puertas, las 12 puertas, puerta de las ovejas, del pescado, puerta vieja, puerta del valle, puerta del muladar, puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta del juicio, puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Se recuerda que cuando dimos la primera vuelta, cuando salimos de la cárcel, salimos del poder de las tinieblas. Ahora que hacemos el primer recorrido, ya no se llama la cárcel de la muerte, sino que ya somos prisioneros por amor a Cristo. Esto cambia la perspectiva visual y nos pone en un campo precioso para trabajar.
Ahora vamos a ver cómo fueron los dos coros. Y dice que el primer coro, Nehemías 12:31, hice luego subir a los príncipes de Judá. Lo voy a hacer gráficamente. Y salieron de la puerta del valle, puerta del muladar, y este fue el recorrido hasta llegar a la puerta de la cárcel. Y por el otro lado, el otro coro agarró la siguiente dirección y se fue de esta manera hasta terminar en la puerta de la cárcel. Y allá se hizo una gran celebración. Ya habían cumplido con todos los sacrificios y prácticamente el pueblo lo que estaba haciendo es: vamos a tomar poder sobre toda la periferia, sobre todo el perímetro. En pocas palabras, no dejar ninguna puerta, a pesar de que ya estaba construida, no dejarla sin esa bendición. Estaban diciendo, consagrando lo interno y consagrando lo externo. Cuando hablamos de nuestra vida, ustedes se recuerdan que hubo un momento en que estuvimos diciendo que el perímetro de nosotros viene a ser lo que de adentro se hace hacia afuera. ¿Se recuerdan? Y hablamos de lo que es el traje de novia. No es cuestión de ponerse el traje de novia, es que el traje de novia se elabora de adentro hacia afuera. Todo el borde, todo el perímetro es el accionar de todo en una forma integral: el espíritu, el alma y el cuerpo. Las obras de afuera son las obras de la fe, obras provocadas por lo que ya hay adentro, por el trabajo del Espíritu Santo. Esto no es trabajo humano. Si nosotros entendemos que es Él obrando en nuestras vidas, vamos a dejar de hacer muchas cosas que en este momento hacemos por motivos equivocados. ¿Me expliqué? Y ese es un problema a nivel de nosotros. Entonces aquí tenemos el coro y cómo llegaron a la puerta de la cárcel, y ese día fue un día de fiesta porque habían terminado los tres trabajos: el trabajo del altar, el trabajo de la palabra y el trabajo del muro perimetral. Sigamos adelante. Entonces todos pararon en la puerta de la cárcel, pero ya con otra perspectiva. Este es el último capítulo del libro de Nehemías. Y dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas, hijos de Lot, se recuerdan que era el incesto, ¿verdad?, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Y cuántas veces hemos hablado de que los amonitas estaban ahí? Sanbalat, ¿se recuerdan? Tobías y todos ellos, que eran de distintos pueblos. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaal para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando la verdad llega, duele en el alma los errores por la ignorancia. Esta palabra es una palabra que últimamente la he estado viendo con mucha frecuencia en los textos que he estado leyendo, no solamente de la palabra de Dios, sino ciertos libros. Y al hablar de la ignorancia, obviamente todos tenemos áreas de ignorancia, uno más que otros. Pero en lo que se refiere a las cosas de Dios, como que es una ignorancia generalizada. Y la ignorancia generalizada tiene su base. Y la base es rebelión a las cosas de Dios. O sea que en el fondo no es una ignorancia como ignorancia, sino que es una rebelión interna para las cosas de Dios. Hay un rechazo hacia las cosas de Dios. Por eso es que de alguna manera el pueblo tiene una tendencia a estancarse en las cosas de Dios, a no meterse en la palabra de Dios, porque no solo es ignorancia, sino que en el fondo es una rebelión. Viene a ser el espíritu de anticristo contra las cosas de Dios. ¿Aló, pueblo de Dios? O sea, la ignorancia está bien tipificada. Puedo ser ignorante en muchas cosas, pero no tengo por qué ser ignorante en las cosas de Dios. Pero cuando examinamos este punto, venimos que en el fondo lo que lo maneja es un espíritu de rebelión, es un espíritu de oposición a las cosas de Dios. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Entonces quiere decir que el sumo sacerdote o los sacerdotes, sus hijas o sus hijos, ya habían emparentado con los pueblos vecinos. Y vean la importancia de estos dos nombres, Eliasib y Tobías, las veces que se va a mencionar. Ya sabemos que hacer alianza con otros, permitir, tolerar, relacionarnos impropiamente, descuidar a los nuestros, no ser celoso de las cosas de Dios,
En fin, no separarnos del mundo y del pecado solo es cuestión de tiempo, de que las tinieblas nuevamente nos invadan y nos lleven otra vez a deseos carnales. Si el pueblo no se mantiene en una posición fiel a lo que ya saben, solo es cuestión de tiempo. Y eso nos pasa a nosotros. Si no tenemos esa posición de fidelidad o si no clamamos a Dios en nuestra debilidad, solo es cuestión de tiempo de que nuestra vida otra vez sea enlodada y otra vez nuestra vida... ¡Ja! ¿Qué? ¿Regrese a dónde? ¿A dónde? ¿De dónde salieron ustedes? Bueno, consagrados para Él en todo el sentido de la palabra, espíritu, alma y cuerpo. La importancia del principio de la separación. Segunda de Corintios 6, 14, 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nehemías 13, 5, 8 dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. En pocas palabras, Eliasib lo que hizo fue quitar todo esto y le dio este aposento ¿a quién? A Tobías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, por eso miren cuando de repente el encargado de la alabanza, o el encargado de la oración, de la intercesión, de repente no aparece. Hay un dicho en Guatemala que dice que cuando el gato no está, los ratones salen por todos lados. Y de alguna manera, a nivel espiritual, como que hay algo de eso en todos nosotros, ¿verdad? Y dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey nuevamente para regresar, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Pero este no es el único que vamos a encontrar. Vamos a encontrar una serie de irregularidades. Pensemos que Nehemías se fue en su tiempo con el rey. Pensemos que se haya ido 1 o 2 años. Pensemos que se haya ido ese tiempo. Vamos a ver qué es lo que ha acontecido. Y dice, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Será que hace falta algunos Nehemías por aquí? Versículo 9 al 12. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Si esto lo agarramos para nosotros, para tu vida y para mi vida, ¿qué diría usted? ¿Habría que hacer algo en su vida? ¿Habría que hacer algo en mi vida? ¿Habría que hacer algo en su familia, en la congregación? ¿Habría la necesidad de hacer un sangoloteo para limpiar ciertos aspectos que tal vez se vuelven mohoso? Y dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. En pocas palabras, comenzaron a violentar otra vez los principios. Ya no le dieron a los levitas, posiblemente ya no le dieron a los cantores, ya no le dieron a todos los demás. Y dice, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Para mí esto es un problema. Como dirigente no solo de aquí, las oportunidades que Dios me ha permitido de estar en ciertos puestos administrativos o puestos de liderazgo, esto es un problema ustedes. ¿Ustedes qué opinan? También, qué difícil, y no porque no quieran darlo, sino porque la pereza, la negligencia, el abandonar primeramente la relación con Dios, trae todo lo demás a un declive terrible, y de repente nos volvemos casi marionetas espirituales,
porque vamos donde Miguel, vamos donde Vicente, vamos donde no sé quién, y vamos cargando una procesión de fachadas. Porque ya no es un espíritu el que nos mueve, sino una imagen la que nos está haciendo para que otros piensen que estamos bien y que vamos bien. Pero a la hora de la hora estamos usando diferentes caras en vez de ser sincero y recuperar el privilegio que el Señor nos ha dado. Esto le estaba pasando al pueblo. Vean ustedes lo que le pasó a Nehemías. Israel separado de los otros pueblos, sacerdocio separado de los levitas separados del pueblo, los cantores, los porteros y servidores del templo. ¿Cómo estaba en este momento la Jerusalén? Separados. O sea, ¿en cuántos capítulos? Un capítulo antes, ¿estaban qué? Alabando, bendiciendo, glorificando, hicieron 2 coros. Y ya en el siguiente capítulo, sacerdotes por aquí, levitas por allá, cantores por allá, disgregados. Quiere decir que de alguna manera el problema de la fachada es que la fachada no pega. No pega. Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. El elemento que nos une es el Espíritu de Dios, o sea, la sangre, el nombre, el saber que somos rescatados. Hay principios que son inalterables y que son principios de solidificación. Cuando esos principios no se conocen, ocurre lo que pasó aquí con los sacerdotes y los levitas. Si en nosotros no tenemos el principio de la sangre, hemos sido rescatados por la sangre, hemos sido rescatados en el nombre de Jesús, se nos ha dado un espíritu, o sea, para crear una unidad en el cuerpo de Dios. Si eso no tenemos esa claridad de lo que es esto, el concepto de congregación es diluyente. Nos diluimos y cada quien va agarrando su propio nivel de espiritualidad y lo único que hace es que se rezaga a nivel de congregación, como le pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y antes de llegar al monte Sinaí, ellos tuvieron el ataque de los amalecitas, Amalek, y comenzaron a destruir a los rezagados. Por eso la importancia de entender el concepto de congregación, de fraternidad, etcétera, porque son elementos que nos ubican y nos dan sentido de pertenencia. Cuando no tenemos esto, nos disgregamos. ¿Y qué somos disgregados? Se los voy a decir, somos carne fácil de nuestra propia carne. Somos carne fácil de nuestra propia mente. Presas. Nos hacemos presa de nosotros mismos. Y de repente no es Satanás, somos nosotros en nuestra cobardía, en nuestra insensatez, en nuestra pereza, que permitimos que el ambiente externo nos invada y otra vez somos prisioneros, como le pasó a este pueblo. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos, hombres fieles que hagan las funciones. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que carriaban haces y cargaban asnos con vino y también de uva, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Me gustaría que examináramos un poquito la vida de Nehemías. ¿Qué dirían ustedes de Nehemías? Sí. Yo diría en pocas palabras, se los estaba llevando a la mula a ustedes. Porque por cada lado donde veía, ¿qué tenía que hacer? Yo creo que Nehemías no ha de haber sido muy querido, digo yo, porque donde llegaba ponía el dedo. Ahora, eso no es todo. Donde llegaba y ponía el dedo solo es un punto. Vamos a ver qué hizo Nehemías. Entonces dice que los amonestó ese día porque la cosa estaba bien trompuda. Celo por la casa del Señor, somos templos del Espíritu Santo, celosos de nosotros mismos, por causa de Él. Celosos del cuerpo de Cristo, somos de Él y tenemos sus vestiduras santas. Cuando no tenemos conciencia de lo que Él nos une,
Somos fácil presa de nuestra propia carne y del mundo que nos rodea. Y para mí eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso era la inquietud que tenía antes de decir que creo que tenemos que tener un espíritu de oración y de clamor por la iglesia. Si la iglesia no está fortalecida, si nosotros como iglesia no estamos ocupando el lugar que nos corresponde, porque esto pasó en el año 430 y pico, antes de Cristo, y estamos viendo cómo la iglesia ha tenido esto una constante repetición, y máxime ahorita que estamos llegando a estos tiempos que son catalogados como tiempos finales. Versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Jerusalén. Miren, ustedes conocen el negocio de que si yo vendo y alguien me compra, ¿quién es el culpable? ¿Ah? ¿Los dos? Uno porque vende y el otro porque compra. Pero si el que compra sabe que no debe de comprar ese día, ¿quién está pecando doblemente? El que sabe. No sabe. No tenía. El otro era comerciante, pero el que conoce la verdad, y se deja, ese es doble responsable. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿Cuánto tiempo llevaban después de haber celebrado la fiesta de la bendición de todo lo que hicieron? Miren, de un capítulo a otro, posiblemente un tiempo, obviamente, pero un poquito tiempo ya estaban haciendo todo lo opuesto. Nehemías 13, 19, 21. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. A ver, ¿ustedes dirían que Nehemías estaba libre o que Nehemías estaba cargando con un montón de cosas que no tenía que cargar? Ajá, pero hasta con sus soldados, porque no tenía confianza en los demás. Yo creo que este hombre, ahora vamos a ver qué pasó. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué es echar mano? A ver. No sean bondadosos, seamos realistas. ¿Y cómo les echaré manos? ¿Ah? Por favor, usen Hablan micrófono. de corregir, hablan de sopapear, de perseguir, los voy a meter presos, les voy a De hacer la echarlos guerra. al bote. Tengo mis soldados, se los voy a tirar encima, o sea, sepan que va a haber problemas. Que va a haber problema. Les está diciendo, si ustedes no hacen esto, yo les voy a asegurar lo otro. Si no lo hacen por el bien, lo van a hacer por el mal. Nehemías 13, 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ustedes se recuerdan que previamente habían hecho un pacto de que ya no y todo. ¿Cuánto tiempo habrán pasado para meter nuevamente las patas? ¡Qué fácil! ¿Con qué facilidad se filtra dentro del pueblo de Dios las mujeres y los hombres de los pueblos paganos? 24, y dice, y a la mitad de sus hijos hablaban, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. ¿Qué les parece? Se habían mezclado, ¿verdad? Se habían mezclado. Yo veo, cuando leo todo esto acerca de Nehemías, la figura que me viene a la mente es la figura del Señor Jesús. Cuando entrando al templo,
él agarró, 2 veces entró al templo e hizo todo lo que sabemos que hizo, ¿verdad? Sí, así Y es. creo que Nehemías es una figura de él, Así es. ¿verdad? Entonces, hoy hay una lucha ahorita entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Definitivo. Las tinieblas es una lucha real, espiritual, que quieren Total. invadir la luz, aunque eso no va a traer victoria para las tinieblas. Sabemos Así que es. la luz vence las tinieblas, pero es una lucha real. A mí me gustó mucho la prédica de ayer, ¿verdad? Creo que muy, muy buena, pues, ¿verdad? Para nuestro tiempo y todo. Al final, platiqué con un hermano y le decía yo, ¿qué te pareció el mensaje? ¿Es para vos ese mensaje? Le pregunté, sabiendo que el hermano está en graves problemas. Y me dice que no. Y yo creo que eso pasa. Es decir, la palabra es tan clara para nuestra vida, pero como que no la vemos, ¿verdad? Por eso cuando tú hablabas de la oración por la iglesia, creo que es fundamental. Y yo me recordaba que dice en la palabra Jesús orando en la oración sacerdotal, decía, yo no ruego por el mundo, sino ruego por esto. Así es. ¿Sí? Entonces, porque es un poder real que está cayendo Total. sobre la iglesia, Así es. ¿verdad? Y va adormeciendo, La va adormeciendo. Entonces se necesita, esfuérzate y sé valiente. Así es. Porque si no te vas a dormir, ¿verdad? Como le pasó al varón, a Jonás y todo eso. Pero creo que esta es una figura de Cristo, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Así es, no estamos totalmente de acuerdo. Es una de las conclusiones a las cuales tenemos que llegar, ¿sí? Fíjate que tal vez lo primero antes de hablar si el pueblo llevaba o no los diezmos es hablar de que muchos de los sacerdotes no estaban cumpliendo con repartir los diezmos, no estaban administrando y generalmente, y tal vez es la primera vez que se va a hacer de aquí para allá, pero no es porque seas tú, sino que toca decirlo, ¿verdad? O sea, ¿quién le dice a los sacerdotes administren bien lo que estamos dando? ¿Verdad? Porque los sacerdotes generalmente predican, entreguen el diezmo, den sus ofrendas y toda la cuestión, pero no hay un feedback, entonces también el pueblo como que se sintió, ¿verdad? Incluso los consiervos de ellos ya no querían ir porque no estaban siendo mantenidos, y el descaro de usar las cosas del Señor para su consuegro Tobías, ¿verdad? O sea, le dio un espacio de almacenaje como que fuera bodega a la casa del Señor para que metiera cuanta porquería. O sea, hay una reprensión hacia la parte sacerdotal, digámoslo así. Entonces, se supone que el sacerdote tenía que entender lo santo y el mismo sacerdote lo desprecia. Entonces, no entiende el pueblo la gracia del llamado, ni el pueblo ni los sacerdotes, ¿verdad? O sea, solo para compartir que es un llamado de atención a todos, ¿verdad? Sí, ustedes se recuerdan de Oseas que dice que mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Pero enfoca ¿a quién? A los sacerdotes. Porque ustedes, y es parte de esto, y es ahí donde el papel de hoy, llamemos pastores, profetas, en fin, todos los ministerios y todos los que están a cargo de ministerio, el cumplir el papel tan importante de mantener la línea de la palabra de Dios. El alimento nuestro es la palabra de Dios, no la fanfarronería de la cual muchas veces queremos hacer desviación de la palabra de Dios para llegar a conclusiones que nos desvían de las cosas de Dios. Sigamos, el lenguaje, en fin, al unirse con estos pueblos, obviamente agarraban nuevas expresiones, modismos y sobre todo las injurias, blasfemias y otras que cada lengua tiene, porque cada lengua hace de su propia cultura una especie de chiste y una especie de falsas situaciones, porque les interesa vivir solo por vivir. El pueblo de Dios tiene un motivo. Y reñí con ellos y los maldije, imagínense, puches. Pero eso no es todo, prepárense porque me da la impresión de que Nehemías era peluquero. Y dice, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos. Esta palabra herir me suena a mí como que agarró su espada, su cuchillito, algo. O sea, llegó un momento de violencia que diría, ¡ala, qué grueso! Y les agarré los cabellos. Ay, perdón, sí. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar
diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Para mí, esto que está presentando a mí, lo que presenta este libro, para mí es un caos. ¿A quién podemos llevar así a la fuerza? Ni eso, ni eso. Inmediatamente viene rebelión. Pues no les dije pues que la ignorancia, ¿qué es lo que tiene abajo? Rebelión. Decirle que hagan algo, imponerles algo amorosamente y se levantan como que si fueran karatecas. En una violencia terrible, especialmente para las cosas de Dios. O sea, como la ignorancia, hablamos de ignorancia, pero en el fondo está esa rebelión malvada. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y hace reflexión Nehemías. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, por no obedecer al Señor, por seguir sus deseos carnales. La Biblia fue escrita con un propósito, ¿verdad? No solo que pudiéramos ver al Salvador, sino que también pudiéramos ver la forma como este pueblo caminó, en puro zigzag y cayendo cada vez más bajo. En el 27 dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Ahí les está hablando a todo el pueblo. ¿Será que nosotros vamos a obedecerles a ustedes para meternos en este clavo? Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliacín, era yerno de Sambalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. En pocas palabras, no importa quién eres, no eres parte. Cuando no tenemos claridad en esto, miren ustedes cómo nos dejamos diluir por una falsa sensación humanitaria. ¿Cómo es la importancia de entender que hasta nuestro negocio tiene que ser claro? La casa de retiro que Dios nos ha dado es una casa de retiro para las cosas de Dios. ¿Tiene sentido? No la podemos dar para otras cosas. Es igual que este salón. Pero si esto es así, ¿no es más importante tu vida y mi vida para que no nos comprometamos en situaciones que nos pueden dejar en ambivalencia? Nehemías 13, 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. A mí me hubiera gustado estar viendo eso ustedes. Primero, quería ver si el rostro de Nehemías seguía igual o si había envejecido 20 años. Porque esa batalla de limpiar a un pueblo, imagínense, de todo lo que son extranjeros, hombres y mujeres, ha sido algo tremendo. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y con esto, mis queridos hermanos, hemos terminado el libro de Nehemías. Yo diría que hay muchas cosas que salen a colación. Si hablo del pueblo de Israel, ¿cómo lo catalogaría? Una palabra. ¿Qué palabra usaría usted para el pueblo de Israel? Rebelde, perfecto. ¿Qué palabra usaría usted para usted? A ver, rebelde y bruto, necio. A ver, ¿por qué no me ayudan? Necia, ignorante, negligente. ¿Cuál diría usted que es su principal problema hoy, después de haber revisado todo esto? Hago el análisis. Babilonia, Jerusalén representa la condición en la cual quedó el hombre después de la caída de Adán y Eva. ¿Cómo quedó Jerusalén? Arrasado. ¿Conocía Dios esa condición? Sí.
¿Le era más fácil a Dios levantar otro pueblo o seguir con este pueblo? Levantar otro pueblo. ¿Haría usted eso con su hijo? ¿O se tiraría usted para rescatar a su hijo? ¿Cómo se ve usted en relación a Dios o a Cristo en este momento? ¿Fiel, infiel, apagado, rechazado, excluido? Estamos viendo que cómo nos mira Dios a nosotros. Con amor, con misericordia. Pero ¿cuál es nuestra respuesta a su misericordia, a su accionar? Por eso las palabras, ustedes dijeron cobardía, incredulidad, etcétera. Un montón de cositas, ¿verdad? El micrófono está, alguien que lo traiga. ¿Cuándo aprendiste a caminar como chino? Pues yo me sentí confrontada en negligente en las cosas de él y le pongo más atención a otras y no a su palabra y a sus cosas como de verdad debiera ser. Sí, creo que la reconstrucción de Jerusalén nos debería de poner en un avispero, ¿no? Creo que, sí. Ángel, también irresponsable, porque en beneficio del pueblo de Israel ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí. Y si tenemos el Espíritu Santo, es todavía más grave el hecho de que no hagamos lo que Dios nos manda. Así es. Sí, es cierto. Creo que al meternos en la palabra de Dios viene a accionar como un espejo para con nosotros. El problema está en que cuando nuestro corazón se endurece, agarramos las cosas y las diluimos. Y cuando diluimos las cosas de Dios, nos vamos aclimatando. Gracias, sí, ese era. Nos vamos aclimatando y cuando menos nos damos cuenta ya estamos casi en un tercer nivel, pero hacia abajo. Nos volvemos a aclimatar y otra vez vamos descendiendo. Y lo que decía Mario, una cosa es lo que está ocurriendo en nuestra vida interior y otra cosa es el ambiente de maldad y las tinieblas que están viniendo sobre el mundo. Si yo sé que viene un ejército o si yo sé que la represa de ahí arriba se rompió y va a tardar 3 días en llegar donde nosotros estamos, ¿qué haríamos? ¿No levantaríamos una especie de una pared o un muro? ¿O nos quitaríamos de ahí y nos iríamos a otro lado para no ser arrasado? Esa es la imagen que tengo de todo lo que va a acontecer. Por eso la importancia de levantar muros, cerrar puertas, cerrar ventanas y tener ahí sí que un parapeto a todo a nuestro alrededor para evitar que ese oleaje nos lleve. ¿Nos vamos a mojar? Sí, pero una cosa es mojarse y otra cosa es que nos lleve el río. ¿Ya? Y creo que la situación a nivel mundial, a nivel general, está así. Por eso la importancia de refrescar la palabra de Dios y de despertar a la situación que estamos viviendo. Amén. Bien, entonces, solo para decirle, al terminar hoy el libro, vamos a tener 3 o 4 semanas de oración, de intercesión, tocaremos temas libres y en enero vamos a comenzar a hablar, vamos a abrir un nuevo capítulo de vida interior, pero ya específicamente de las puertas. De las puertas, vamos a entrar más profundamente a tocar las puertas, vamos a llegar a raíces y vamos a darnos cuenta de la importancia que es entrar dentro de nosotros mismos con la gracia para sacar la basura. Amén. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias porque nos has permitido leer y estudiar otro libro de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Transforma nuestra vida. Por favor, sácanos del anonimato y danos la gracia de ser como Nehemías, Señor, de sacar lo que no es y de agregar las cosas santas de ti. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, el negocio donde están y clamo a Dios para que el día de hoy
usted sea agente de cambio en su vida y agente de cambio para bendecir otras vidas. Que el Señor les bendiga